Dice así la palabra del Señor: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando están mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos permite, Señor, acercarnos a ella en esta mañana para poder beber de ella y ser alimentados, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esto puede resultar un tanto incómodo para nosotros en el siglo XXI, el tema de la esclavitud. Pero tenemos que decir algunas cosas sobre ello. Primero, la esclavitud, vamos a ver durante el análisis del texto que el apóstol Pablo no aprueba la esclavitud, pero tampoco pone una bomba en términos violentos a la base de la sociedad económica de su tiempo. Los esclavos constituían la fuerza laboral del imperio greco-romano en ese momento. Si hubiese caído en términos económicos el imperio de la manera abrupta que hubiese sido si todos los esclavos se hubiesen liberado, hubiese sido catastrófico incluso para la extensión del evangelio. ¿Ya? Dios sabe y Dios conoce los corazones de los hombres y ha determinado también la historia para su gloria. Entonces, cuando vemos la esclavitud allí, estamos viendo que habían dos tipos de esclavitud. Una esclavitud donde había justicia en términos sociales, y una esclavitud que seguramente era la gran mayoría, no había justicia. Eran las relaciones laborales del tiempo, y el apóstol Pablo pone ciertos principios tanto para esclavos, que los tenían muy claros. Recuerden, esos principios a quienes se daban siempre: a las mujeres, a los niños y a los esclavos. Pero en ese tiempo no se daba específicamente los deberes a quienes: a los hombres, a los padres y a los amos. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Entonces, vamos a hablar acerca del tiempo de la esclavitud, de cierta manera, para entender el texto, pero también vamos a comprender ciertas aplicaciones, gracias, para nuestra vida. Ciertas aplicaciones para nuestra vida. En los términos de cómo nos relacionamos con nuestros patrones o con nuestros empleados. ¿Ya? Yo vi una película muy buena que se llama, esta la vi hace mucho tiempo, pero ya la he visto 3 o 4 veces ya. Se llama La Corporación. Le Corporité, parece que en idioma original, es una película francesa del director Costa Gavras, que es un muy buen director, y es una temática muy interesante, porque habla del protagonista. Es un hombre, aparentemente un ingeniero, y este ingeniero queda sin trabajo. Entonces lo que hace él simplemente es lo siguiente: es crear una empresa fantasma con una casilla, y solicitó en un periódico un perfil de empleado y que enviaran sus currículum. Entonces lo que él hizo fue tomar todos los currículum que eran una competencia verdadera para él. Él sabía que estaban sobre él. Él sabía que si lo evaluaban con ellos, las empresas, iban a ganar estas personas.
lo que hizo fue seleccionar a un grupo de personas, 5 o 6 personas, dijo, estos son mi verdadera competencia. Y comenzó a asesinarlos uno por uno. Y los mató a todos, uno por uno. Cuando él es entrevistado por una persona para un trabajo, hay una muy buena escena donde habla sobre cómo las personas en general viven su trabajo. Y podríamos decirlo, se cosifican mediante el trabajo. Ya no son una persona, sino que son una cosa. Son su trabajo. Y él habla y dice, yo perdí el trabajo. Y cuando perdí mi trabajo se acabó mi vida. Porque lo que soy yo es lo que único que sé hacer en la vida y me realizo como persona. Es trabajar en la industria del papel y hacer cada vez mejores papeles y aplicar la mejor tecnología para hacer los mejores papeles de Francia, los mejores papeles de Europa, los mejores papeles del mundo. Era un papelero, no un basurero. Un papelero, alguien que construía, que hacía papel. ¿Cuántas veces nosotros o nuestros compañeros de trabajo, que en realidad no tienen ninguna injerencia que es lo que piensan nuestros compañeros de trabajo, sino nosotros mismos, que determinamos nuestra propia identidad por la labor que realizamos? Y muchas veces nuestra identidad es disminuida por la labor que realizamos. No hay ninguna labor que disminuya a las personas. Aunque yo considero que hay labores que son mucho más sublimes. Ejemplo, si usted es ingeniera o ingeniero o lo que sea, yo creo que hay una labor mucho más sublime, que es la que no deberíamos descuidar nunca. Es nuestra labor de ser padre y madre. Y muchas mujeres han dejado un buen trabajo, una buena profesión, o en su defecto, no un buen trabajo, no una buena profesión, sino cierta independencia económica solamente, por criar hijos. Otras personas trabajan con sus manos, limpiando la basura que otros tiran. Eso tampoco debería determinar mi identidad. Pero ahora, si soy primera generación de universitario en mi familia, no sé por qué razón, si estoy relacionado con el área de la salud, nada personal, me siento como algo súper especial. Y me determino como persona. Y mi identidad es formada porque soy médico, ingeniero, profesor, lo que sea, y sobre todo las primeras generaciones de universitarios. ¿Quiénes son primera generación de universitarios en su familia? Varios somos primera generación de universitarios en la familia. Sobre todo esos, ¿ah? ¿No? Que se llenen la boca con sus magíster, por ejemplo. No lo puede determinar como persona su grado académico. Me hablaba una hermana de nuestra iglesia que su hermano es doctor en teología de la Universidad de Salamanca. Miren, fíjense, alguien de aquí es hermano del director del seminario teológico de Puerto Rico o Costa Rica. No lo diga para que no se identifique. Entonces me decía, sí, pero re pesado mi hermano, dijo conmigo. En broma. Y yo le dije, pero obvio que es pesado, pues si es doctor, se debe creerlo yo el queque. Y es verdad, la última chupada del mate. No creo que sea así nuestro hermano Sergio. Pero eso, sufrimos el riesgo de identificarnos, de tomar una identidad producto del trabajo que hacemos, sea para inflarnos o sea para disminuirnos. Nuestra identidad, según lo que nos ha dicho Efesios, la tenemos y la encontramos en Cristo, no en otra cosa.
Porque por más títulos que tengamos, o por menos títulos que tengamos, viene una guerra, una sequía. Nos vamos a comer hasta los cinturones. Y no va a servir nada mi capacitación de no sé qué. Imagínense en una terrible situación de vida que muchos países la han vivido. No sirve de nada nuestra formación. A los judíos en su persecución no les sirvió en sus profesiones para sobrevivir, sino que ¿qué fue lo que les sirvió? Sus oficios. Durante la persecución de la década del 40, en Europa les sirvieron sus oficios. Ellos eran médicos, pero también eran relojeros, ¿cierto? Eran no sé qué cosa, pero también sabían reparar lentes, o no sé qué. El trabajo es un espacio, una labor para glorificar a Dios, no para glorificarnos nosotros, o para desmerecernos nosotros, o para sobremerecernos. No es para eso. ¿Saben dónde están los títulos? O cualquier cosa que hagamos si nos determina determina nuestra identidad. Como el apóstol Pablo. ¿Está bajo qué? Bajo estiércol. Eso es. No soy mejor que otro. Este hombre tenía la idea de que era lo que trabajaba. Y se mezcló de tal manera, se alienó de tal manera con su trabajo, que ya no era él, era el papelero. ¿Y saben lo que llegó a hacer? Matar, como les dije, a toda su competencia. Y de hecho, logró matar incluso al hombre, después que los mató a todos. Les voy a contar la película nomás. Mató a todos. Luego mató al gerente que ocupaba su cargo. Y efectivamente lo llamaron. Consiguió el trabajo. Pero no les voy a contar el final. No ese es el final. Entonces, mis hermanos, vamos a ver estas relaciones laborales transformadas. Y la primera, son relaciones, el primer punto, son relaciones laborales de obediencia y buenos tratos. Dice que los esclavos deben obedecer. Hay varias cosas que le dice a los esclavos, ¿cierto? Dice que debían obedecer a sus amos y con cierta actitud. Esta primera exhortación va dirigida a los esclavos. Es probable, mis hermanos, y no es un análisis clasista de la sociedad, sino que es muy probable que hayan sido muy a la chilena los esclavos del Imperio Greco-Romano. Habían varios tipos de esclavos, unos se habían esclavizado voluntariamente, otros por pagar deudas, etc. Algunos podían ahorrar y comprar su libertad. Alrededor de los 30 años, en el tiempo del Nuevo Testamento, ellos podían comprar su libertad, o la gran mayoría de ellos compraba su libertad. Otros no estaban tan ligados a la casa. ¿Por qué? Porque tenían allí a su esposa, a sus hijos, que también eran esclavos. Ellos voluntariamente se empleaban de manera permanente allí en esa casa y llegaban a un acuerdo según la ley romana para quedarse allí en esa casa. Eran muy a la chilena, como digo, porque probablemente eran muy flojitos. Eran muy sacadores de vuelta. Y evidentemente el amo, que era el dueño, le daba duro. Le pegaba, pero con todo, para que él corrigiera su labor. Entonces, les dice que obedezcan. Este llamado a la obediencia es de parte del esclavo hacia el amo. Aunque el apóstol Pablo ya dio un principio general para esta sección. En el versículo 21, ¿se acuerdan? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y ya nos estuvo diciendo en el capítulo 4, por allá por el versículo 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Aquí está hablando también a la congregación donde habían esclavos y donde habían amos. Por lo tanto, no habían consideraciones especiales en cuanto a la dignidad que tenían delante de Dios las personas. Les está hablando sobre las labores que estaban realizando. Y si a usted le tocó obedecer, bueno, obedezca. En otro pasaje el apóstol Pablo en Corintios les dice, si ustedes logran su libertad, bueno, libérense. No se hagan esclavos. O sea, el apóstol Pablo en ningún momento está avalando una esclavitud de carácter
injusto y abusivo, sino que está diciendo, y vamos a ver por qué. Luego les dice a ellos, la norma equivale a lo siguiente, miren, que el esclavo obedezca de todo corazón a su amo y que el amo sea amable hacia él. Cada exhortación que se está haciendo al esclavo va para el amo. ¿Por qué digo esto? Porque dice abajo, en el 9, y ustedes correspondan a esta actitud de sus esclavos. Vale decir que cada buena actitud de los esclavos debía ser correspondida obligatoriamente, según la palabra de Dios, por el amo. Debía ser correspondida de buena manera. Por eso que hablamos de relaciones laborales de obediencia y buenos tratos. Obediencia por un lado, buenos tratos por el otro. Hallamos aliento en las palabras. ¿Por qué? En estas palabras, porque le llama amos terrenales. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo lo siguiente, tiene la siguiente implicación. Ustedes tienen otro amo que vela sobre ustedes, que es justo, misericordioso en todo su proceder. Amén. Y ante él son responsables tanto ustedes como sus amos terrenales. O sea, Dios toma cuenta tanto del que obedece como del que manda. No es solamente para los que obedecen. ¿Cuál es la actitud entonces que debe tener esta obediencia? No es meramente obediencia externa. Fíjense que es la misma palabra que utiliza padres obedezcan a sus hijos, obedezcan a sus padres. Eso era muy de este tiempo, ¿no? Padres obedezcan a sus hijos. No, es al revés la cosa. Hijos obedezcan a sus padres. Es la misma palabra que se está usando allí. Está hablando de una obediencia de corazón, con respeto y temor. Significa realmente que deben estar llenos de espíritu solícito, presto para obedecer y consciente al reconocer la verdadera naturaleza de su deber. Vale decir, conducirse con sus amos en forma tal que estos sean creyentes o no, puedan ver lo que la fe cristiana hace dentro de los corazones de los que la practican, sin excluir a los esclavos. Cuando nosotros somos buenos empleados, estamos dejando bien el nombre de Cristo. Muchas veces se habla de malos patrones, y yo creo que en la mayoría de las veces eso es la realidad. Malos patrones. Pero también hay malos empleados y empleados abusivos. No quiero darles ejemplos de patrones abusivos, porque ustedes ya los conocen de primera mano seguro. Pero les voy a dar un ejemplo de un cristiano, de un no creyente, ¿sí? Abusivo. Yo conocí a una persona que estaba muy aburrida con su empleador. Tremendamente aburrida. El empleador había cometido un error con él que me parecía justo que ella lo reclamara. Cuando se dio cuenta de este error, dijo, no en buenos términos ni con buenas palabras, no voy a repetir lo que la persona dijo, pero dijo algo así como que nos iba a reventar ante la inspección del trabajo y carabineros, y les voy a sacar toda la plata que pueda a ellas, a las empleadoras. Inventó o maximizó una situación, inventó una situación de persecución laboral, de una manera tremendamente hábil. Ella me lo dijo, yo voy a hacer esto, esto y esto y me van a tener que pagar. Efectivamente le funcionó y por harto tiempo le tuvieron que pagar sueldo sin trabajar, sin ir a trabajar. Eso es una empleada abusiva, algo que tampoco es justo. ¿Por qué tenemos que tratar de sacar injustamente la plata de los patrones? Es de ellos, es que se la ganaron mal. ¿Eso significa que yo también tengo que ganársela mal? Mario Pucio lo dijo, ¿cierto? En sus primeras palabras del Padrino. ¿Qué dijo? Detrás de cada fortuna, detrás de cada gran fortuna, hay un gran delito también. Entonces es cierto, pero no nos toca a nosotros ajusticiar a esos patrones quitándoles de mala forma también ese dinero. Seguramente ella sintió que era un acto de justicia, pero no es un acto de justicia. Así como tampoco los patrones son cuando son injustos con sus empleados.
Dios también tiene un juicio sobre ellos. Entonces, la obediencia debe ser con integridad de corazón, vale decir, dejando las apariencias, con integridad y rectitud. La integridad significa así: algo íntegro es que es de una sola pieza. Eso nos está pidiendo, que seamos de una sola pieza, no con un corazón dividido, con parte del corazón que obedece y parte del corazón que no obedece. No, con integridad de corazón. Y aquí viene la gran diferencia entre la esclavitud normal y la esclavitud de los cristianos. Esta obediencia debe ser prestada como a Cristo, es decir, con plena convicción de que lo que hacen no es para su amo terrenal, sino para el Señor Jesús. Y para los amos, seguir este encargo también significaba tratar a sus esclavos con respeto, con temor y con sinceridad de corazón, como a Cristo. Estas palabras debían haber bastado para abolir la esclavitud inmediatamente. También los amos tenían que renunciar a interpretar un papel público, humano, y hacer la voluntad de Dios como esclavos de Cristo, porque también ellos son esclavos de Cristo. Además, del mismo modo que los esclavos tenían que abandonar la pereza en su trabajo, los amos tenían que dejar de amenazarles, una conducta que no encajaba en absoluto con el servicio a Cristo, ni en la vida de humildad y mansedumbre que nos está llamando allí en el capítulo 4 que yo acababa de leer. No encaja esa actitud. Aquí recién se refiere específicamente a los esclavos y a los amos, pero ya se había referido a todos los creyentes. Esa es la actitud que debemos tener. Esta ética va más allá de la regla de oro. ¿Por qué? Porque no hay que tratar a los demás como quisiéramos que nos traten, como dice la regla de oro, sino lo que está diciendo es que hay que tratar a los demás como trataríamos al Señor y como el Señor nos trata a nosotros. Va un paso más adelante que la regla de oro. Los propietarios de esclavos entonces debían estar contentos de este servicio que se les prestaba. Sin embargo, ya habían perdido el control sobre sus esclavos, puesto que la lealtad que movía a los esclavos para servirle a ellos ya no estaba en los amos, sino que se había elevado, había pasado más allá, estaba en el cielo a quien a ellos servían. Los esclavos habían dejado de pertenecer a los propietarios, ya no eran los verdaderos receptores de su servicio, sino que hacían solo la voluntad de Dios. No se esforzaban en agradarles y en que ellos fueran el objeto de su servicio, sino Cristo. Ahora eran esclavos de Cristo. Era a Él a quien servían y hacían la voluntad de Dios. Y sus propietarios humanos tenían que darle el mismo trato que ellos recibían del Señor. Entonces, la esclavitud en términos espirituales, ¿qué había pasado con ella? Ya con estas palabras, la esclavitud había sido abolida. El apóstol Pablo ya había dicho en la carta a los Gálatas que ya no había ni esclavo ni libre, que todos éramos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, esas diferencias sociales marcadas ya no existían. La sociedad seguía funcionando así, pero había felicidad tanto para uno como para el otro. Ya no eran ellos los amos. La esclavitud, en términos de la verdadera libertad, había sido abolida con estas palabras. Ya no son ustedes los amos. Son todos esclavos de Cristo. Y a todos se les va a tomar cuenta. Los esclavos ya no agradan al patrón, agradan a Cristo. ¿Y esto qué significa para nuestra vida? Varias cosas. Fíjense que la relación hoy con nuestros empleadores no es muy distinta. Aunque ya no hay esclavitud, estoy seguro de que muchos o se sienten o son tratados o tienen horarios esclavizantes y tienen patrones, siglo XXI, que si pudieran tener una vara, la tendrían. Si pudieran tener una fusta debajo del brazo,
y usarla, la usarían. Porque no ha cambiado el corazón del ser humano. Lo que ha cambiado solamente son las leyes que controlan la maldad de los seres humanos sin Cristo. Y por las leyes no lo pueden hacer. ¿Ustedes creen que los patrones hoy en día no nos esclavizarían? Si pudieran, claro que lo harían. El corazón del ser humano no cambia sino hasta cuando llega Cristo a ese corazón, cuando el Evangelio ha transformado su vida. Por eso que relaciones laborales solo pueden ser transformadas en Cristo cuando Cristo es el amo, cuando Cristo es el patrón. Entonces, nunca la Escritura ha aprobado medios violentos, ni para reclamar derechos, ni para recibir obediencia, ni para pedir la realización de un trabajo eficaz, eficiente y de calidad, sino que la Escritura llama al buen trato entre estas personas. Cuando hacemos bien nuestro trabajo, lo hacemos para Cristo. Cuando lo hacemos mal, para Cristo también lo hacemos mal. Cuando tratamos a nuestros empleados con respeto, estamos replicando la actitud que Cristo tiene con nosotros. Las relaciones laborales son, o el trabajo que yo realizo, o el ejercicio de autoridad que realizo con personas, es en Cristo, por Cristo, no de otra forma. Y esto podemos aplicarlo a cualquier relación humana que esté mediada por Cristo. No tengo el derecho de abusar, no tengo el derecho de gritar, no tengo el derecho de violentar, no tengo ese derecho. Ayer estábamos en la noche viendo una película con mi esposa, no la vean, es muy mala. No me acuerdo ni cómo se llama. Denzel Washington, era la historia de un basquetbolista que tenía relación con el perdón. Parece que nunca lo perdonó al papá. El papá, un poquito borracho, entonado, ¿cómo se dice? Chambriadito, contentito nada más. Llegó muy enojado a la casa por una situación que pasó con el hijo. Su esposa no le quiso dar el favor y él la tomó y la empujó. Y se dio contra una cocina. Y la esposa murió. Murió. Yo no sé si eran hechos reales, pero ¿cuántas veces probablemente hemos cometido errores tremendos? Porque el mediador de la relación no ha sido Cristo. ¿Cuántas veces hemos estado cerca de agredir a una persona? Porque el medio de relación no ha sido Cristo. No debemos hacer las cosas como cuando nos ven, sino que siempre hay un ojo que nos está viendo, que es el del Señor. Los de los patrones no hagan las cosas bien solo cuando lo ven, solo cuando lo van a evaluar, cuando va a llegar el tiempo de la evaluación. Yo tenía compañeros de trabajo que hacían bien su pega cuando llegaba fin de año. Debe ser siempre, y no importa lo que haga. No importa lo que haga. Si va a tapar una muela, si va a dirigir a un empleado pintando una casa, si va a llevar a alguien en su vehículo donde traslada personas, si va a preparar la comida en su casa, si va a educar a sus hijos, hágalo como para el Señor. Amén. Ni para gloriarse usted, ni para el beneficio de otros, no. Primero Cristo. Luego, si partimos de arriba, los demás van a ser bendecidos, beneficiados, todo. Cristo está primero. En segundo lugar, relaciones laborales de servicio y gratitud. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. La segunda exhortación es al servicio. ¿Para quién es realmente el trabajo que realizamos? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es, lo realizamos para el Señor. El Señor va a recompensar el buen trabajo que realizamos. Tendremos provecho tanto en el trabajo en términos personales, sociales, pero aquí también está hablando en términos escatológicos. Está hablando de una recompensa final.
Y quiero detenerme brevemente en esto. Todos recibiremos la misma salvación. Todos. Pero no todos recibiremos la misma recompensa o reconocimiento de parte de Dios. No todos. Porque la Biblia está llena de advertencias respecto a que seremos juzgados y recompensados según lo que hayamos hecho. Pero aquí no está hablando en términos salvíficos. Él está hablando solo a los salvos. ¿Ok? Para que no nos confundamos que yo estoy hablando sobre salvación por obras. No, todos salvos. Hay un pasaje en Corintios donde habla de la obra de cada uno, ¿cierto? Habla de piedras preciosas, habla de metales preciosos. ¿Y de qué habla al final? Madera, paja. Y nuestra labor puede haber sido tan ordinaria, tan fea, tan mal hecha, como una casuchita. Y otros han construido algo de piedras preciosas. Eso va a ser probado, dice. Pero, ¿qué va a pasar con el que hizo la casuchita? ¿Sigue ahí para el infierno? No. Dice que igual iba a ser salvo. Pero ¿qué iba a pasar con su obra? Será quemada. Porque no iba a aguantar. Está hablando de eso el apóstol Pablo cuando habla de recompensar. Esta recompensa debe ser una motivación para nuestra vida. ¿Qué mejor que un trabajo bien hecho? Y esto es independiente de la condición social. Trabajo bien hecho en cuanto también yo como jefe, como patrón, no solo como empleado, sino también trabajo bien hecho en cuanto a las personas que yo tengo a cargo. Por ejemplo, los que tienen a cargo acá a niños. No tienen tal vez subalternos, pero tienen niños. ¿Y cuánto uno puede abusar siendo profesor? ¿Cuánto? Yo oro para que mis hijos los libre el Señor de profesores abusivos. Y también estoy yo ahí para defender a mis hijos cuando corresponde. Respecto a la naturaleza de la obra o lo que determina la recompensa, en aquella obra que nosotros estamos haciendo debe haber una motivación. No solamente lo que alguien dijo o hizo es importante, sino también especialmente por qué lo dijo o por qué lo hizo. Prueban sus hechos si realmente fue sincero en lo que dijo o en lo que hizo. Está hablando de aquello. Está hablando de ser sincero en cuanto al trabajo, en cuanto a mis relaciones laborales. Esta recompensa es totalmente de gracia, no por méritos. Así como a causa del pecado todos los hombres se hayan condenados ante Dios, así también a causa de la gracia todos los creyentes, sean esclavos o libres, recibirán recompensa por el bien que hayan hecho. Nuestro trabajo y nuestro papel en la cultura no determina quiénes somos. Vivamos en, para y por Cristo en todo lo que hacemos. Además, como decíamos al principio, nuestro valor e identidad no se derivan de nuestras circunstancias y actividades, sino que nuestro valor e identidad las determina Cristo. ¿Y saben cómo las determina? En términos muy sencillos. Su valor se encuentra en el precio que fue pagado por usted. Ese es su valor. ¿Sabe cuál es su valor? ¿Cuál es su valor? Precio de sangre. No somos más porque tenemos estudios universitarios. Basura, estiércol. Eso es. No somos menos porque no tenemos estudios universitarios. También, esa baja autoestima, basura, estiércol. ¿Por qué? Porque esa baja autoestima o alta autoestima, ¿sabe lo que está haciendo? Poniendo en una posición de poco valor la obra de Cristo. Uno porque está muy arriba y se cree mucho por lo que hace o por lo que ha logrado. Y el otro está muy abajo, desmereciendo lo que Cristo ha hecho por usted. Todos tenemos exactamente el mismo valor. Jóvenes, no van a ser, si su papá o su mamá les dijo esto alguna vez, descréanlo.
No van a ser mejores personas porque vayan a la universidad. No van a ser mejores personas. Van a tener probablemente un mejor trabajo. Van a tener probablemente un mejor pasaje. Van a manejar probablemente un mejor auto. Vivir en un mejor barrio. Dar mejores ofrendas. Eso sí van a poder hacer. En términos cuantitativos. Más grandes. Pero no van a ser mejores personas. A ustedes no los va a determinar la carrera que decidan estudiar. En Cristo, la carrera que elijan va a ser para gloria de Dios y para bendición y servicio de otros. Porque al que más se le da, más se le va a exigir. Vayan, estudien, sáquense la mugre. No abandonen la iglesia ni sus responsabilidades con el Evangelio y la proclamación del Evangelio por los estudios. No. Ustedes ya conocen al presbítero Manuel. Es médico, ¿cierto? No reprobó ningún ramo en toda su carrera. Fue presbítero durante toda su carrera de médico. Estudió en medicina en la Universidad Católica. No reprobó, se destacó y fue presbítero toda su vida. No faltó ni un domingo al culto. No hagan eso. Estudien en otra oportunidad. Glorifiquen a Dios. Que los estudios universitarios no sean un obstáculo ni para venir a la iglesia, ni para relacionarse con sus padres, ni para relacionarse con otros, sino que sea todo lo contrario. Profundo agradecimiento y gloria a Dios en ello. Entonces, la actitud de los amos debía ser de gratitud y no de amenaza, como era. La ley, ya que la ley era violada, la ley de Dios era violada cuando la ley terrenal era aplicada. Las leyes decían que podían incluso matar al esclavo, pero las leyes de Dios estaban por sobre ellas. Ni siquiera debían hacer eso, porque los esclavos tenían un defensor en Cristo. ¿Qué aprendemos de esto? Nos dice la Escritura que va a ser parejito para todos, porque en el último versículo dice que no hay favoritismos en Dios. Somos todos exactamente iguales. El llamado al servicio es mutuo, siempre. Ya sea en el trabajo, en la iglesia, en cualquier parte. El llamado a servir es mutuo. Lo que hagamos en lo laboral, fíjense, ¿tendrá repercusiones en la eternidad? No es cualquier cosa. Ser un buen jefe, ser un buen empleado. Las amenazas en cualquier tipo de relación no son la mejor motivación para un trabajo bien hecho. También en Cristo las diferencias sociales no son reales, son terrenales, ya que Dios no tiene favoritismo. A quien más se le da, también más se le va a pedir. No podemos estar indiferentes ante las injusticias sociales. Debemos promover un clima de mutuo entendimiento y de justicia tanto para empleados como para empleadores. Los logros más duraderos en cuanto a lo laboral se pueden lograr con el Evangelio. Los mejores logros se pueden lograr con el Evangelio. Vale decir, yo me debo a los otros, así como Cristo se entregó por nosotros. Tenemos exactamente el mismo valor. La palabra de hoy nos ha llamado a tener relaciones laborales transformadas. Solo quiero que les quede esto en su mente. Usted no es lo que hace. Allí no encuentra ni su valor ni su identidad. Solamente va a encontrar verdadero valor y una caricia para su alma en cuanto a su autoestima, cuando esa autoestima está fundada en Cristo y en su obra por nosotros. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te rogamos, Señor, que tú la atesores en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos sentido mejor que otros. Nos hemos sentido, Señor, como logrando cosas solos. También te pedimos perdón porque a veces nos hemos sentido tan poca cosa por la labor que realizamos. Te pedimos perdón, Señor, porque esa labor que realizamos tú la has
entregado para nosotros. Y también hemos mirado en menos, Señor, con esa actitud, tu obra y el valor que tú nos has dado mediante tu muerte. Perdónanos, Señor, ya sea un pecado o el otro, porque ambos, Señor, son los que dejan sin valor tu obra en la cruz. Te damos muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús.